El libro de El amor en tiempos de contaminación es un libro que trata sobre una historia de amor en la que dos personas se enamoran. María es una señora que está apasionada por resolver problemas de contaminación en el mundo y sobre todo en su país, que es México. Y ella tiene a su novio que se llama Patricio, donde los dos les encanta hablar sobre la contaminación y siempre están juntos hablando sobre eso y discutiendo cómo lo podrían resolver. Un día Patricio llegó con la noticia muy buena y al mismo tiempo una noticia muy mala, donde él se le habían dado una beca para irse a Inglaterra. Él llegó a contarle a María y le dijo a María que si ella se quería ir con él, pero ella le dijo que no porque ella sus sueños estaban en México. Entonces él se fue a Inglaterra y cuando se va a Inglaterra están todo el tiempo hablando por la computadora, pero llegó un punto en el que ellos dos se separan, o sea, dejan de hablar un poco por la computadora y fue cuando a María le empezó a gustar hablar sobre la atmósfera y ella decía que la atmósfera es vital para regular la temperatura y es vital porque en el día no nos congelamos, ni en la noche nos congelamos y ni en el día tampoco nos asamos, ni en la noche nos asamos. Y para eso nos funciona la atmósfera. Ella también decía que la troposfera está hasta 10 kilómetros y que contiene tres cuartas partes de la masa atmosférica. También decía de la estratosfera, que está a 80 kilómetros, y la ionosfera, que es muy enrarecida. Y después de hablar de la litosfera, como silicatos en una envoltura externa y rígida de hasta 100 kilómetros de profundidad, empezó a ir a tomar clases con un profesor que se llamaba Andrea Hirsch. Su profesor venía de Polonia y ese profesor la hizo a ella este querer seguir hablando sobre la contaminación y todo, y a ellos dos les encantaba hablar sobre eso juntos. Entonces, él un día la invitó a salir y se empezó a acercar más hacia ella porque se tomó de la se tomó de la situación que estaba pasando ella con Patricio y le dice él, Andrea, a María que le gusta y que está enamorado de ella. Entonces ella toma la decisión de romper con Patricio y de salir con Andrea. Cuando toma esa decisión, el tiempo pasa y María y Andrea se casan y tienen un hijo que le ponen Wenceslao o Wences porque es como le decían y nace en el último trimestre del año con 2 meses de anticipación y entonces en el cunero era el bebé más chiquito y más hermoso, pero el médico les decía que tenía un problema en los pulmones porque no se formaron bien por falta de ser un niño prematuro. Andrea y María empezaron a investigar sobre el problema de su hijo, entonces ellos lo sobreprotegían para que no le llegara a pasar nada a Wences. Como esto ocurre, Wences no salía mucho y no tenía amigos, entonces él se pasaba estudiando. Un día lo llevan al doctor y es cuando deciden darle medicamento a Wences, lo cual a María no le parecía, pero por este medicamento Wences pudo empezar a salir y tener una vida social. Pero algo muy extraño pasó, porque Wences empezó a leer sobre la contaminación de México y eso lo hizo enojarse, porque él piensa que no debemos contaminar, y ahí fue cuando Wences empezó a estar de muy mal humor, y fue cuando su papá, Andrea, le empezó a decir que ya se fuera a dormir porque era muy tarde. Un día salió Wences a una fiesta y conoce a una niña hermosa y empieza a salir con ella. Samantha se hace su novia y ella le cuenta que el ruido es un sonido que hacemos los humanos que es muy desagradable. Y pasa el tiempo. En una fiesta Wences no quería ir, pero como su novia iba, va por ella. Él, cuando está ahí, ve que su novia empieza a fumar. Entonces él agarra y le quita el cigarro y lo tira. Y ella se enoja y entonces le corta. Y siguen con su vida cada quien. Ahí es cuando Wences se va al norte del país para ayudar con el problema de la agricultura. En ese tiempo conoce a Lucía, donde son este, agricultores para ayudar
a que ya no esté contaminada nuestra comida, y ellos dos se enamoran. A Wences le gustaba vivir fuera de la ciudad porque se sentía como una persona normal con los pulmones limpios. Lucía y Wences se casan cuando pasa el tiempo y son felices. Y en ese tiempo le escribe Wences a sus papás una carta diciéndoles que estaba feliz y contándoles sobre su vida. Y ahí fue cuando María y Andrea se quedaron muy tranquilos sobre su hijo porque no sabían nada de él. Ellos empezaron a decirle a la gente que el agua es importante para nosotros porque hace la vegetación de nosotros y con eso tenemos alimentos y agua. Pasan los años y Wences sueña de un mundo sin contaminación, en donde eran solo él y su esposa, y ellos dos eran felices porque empiezan a crear su propio mundo y se empieza a hacer un mundo sin contaminación. Este libro es un libro que nos explica un poco de la contaminación y nos hace ver que deberíamos dejar de contaminar porque no es bueno para nuestra salud.